Debate de cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista, todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAP, la perfecta armonía de tus sentidos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Nuevamente los saludamos con el gusto de siempre y que nos están acompañando aquí en Sintonía UTAP en el 102.5 en Debate de Cuatro. Como siempre los saludamos sus amigos Paco Bocanegra, Pedro Antonio Canolán, Verónica Bautista y Juan Carlos Díaz Gutiérrez. Hoy vamos a tocar el tema de lo que es el arte popular mexicano y también las artesanías mexicanas. Y vamos a enfocarnos en algunas artesanías que son las más vendidas o también lo que es parte del arte popular, que es lo más vendido o lo que en su momento tanto nacionales como extranjeros adquirimos, ¿sí? Porque nos gusta, porque nos atrae, los colores, la textura, sus formas, etcétera. Y para eso, pues bueno, vamos a ir dándole la palabra aquí a nuestros amigos y vamos a ir platicando, como siempre, este tema en qué nos ayuda en la parte de la economía, qué nos gusta de las artesanías, algunas especificaciones en cuanto a lugares, denominaciones, etcétera. Paco, ¿qué nos puedes aportar el día de hoy? Bueno, primero que nada, gusto en saludarles a todas las amigas y amigos. Es un gusto estar aquí, como siempre, hablando temas interesantes. Pues artesanía es lo que el hombre realiza con sus manos, ¿no? Aquello que en un momento dado crea y que tiene y posee un contenido y un aporte cultural, ¿verdad? Indudablemente tenemos un deseo de retornar de donde venimos, ¿no? Ahorita que estamos en la era postindustrial, en la que aprendimos a estandarizar productos y a sacar en las líneas de producción, pues no sé, hasta miles de artículos con especificaciones igualitarias, no dejamos de extrañar aquello que se hacía en el taller del hogar, en el taller de la casa, ¿no? A un lado del lugar donde residimos. Y pues no es extraño que el ser humano entonces desee y le dé un grandísimo valor a aquello que, realizado con las manos, reproduce simbólicamente ideas grandiosas. A mí se me ocurre, por ejemplo, arrancar con el tema del árbol de la vida, que existe en muchísimas culturas, ¿verdad? Sí. Tanto de Oriente, ¿verdad?, como en África, pero que en México reviste características muy especiales, ¿verdad? Es un homenaje a la vida, curiosamente que coexiste con un culto, pues, a la muerte, al final de la existencia, ¿no? Como el pueblo mexicano en el Día de los Fieles Difuntos, las abuelas hablaban del Día de las Ánimas, y sin embargo México conjuga ese culto a la muerte con un artículo que homenajea a la vida, y que al fin y al cabo ese culto a la muerte en realidad también es un culto a la vida, un culto a la vida más allá de la experiencia sensible que nosotros tenemos, ¿no? Entonces la artesanía hunde sus raíces en los estados más avanzados de la conciencia humana, porque sin duda alguna el artesano, como el nombre lo indica, es un artista. Así es. No solamente es un científico de la forma, sino que además no busca la perfección científica, busca un grado de perfección que va más allá de la experiencia mecánica o reduccionista de las líneas de ensamblaje de producción con manos robóticas, ¿verdad? Sino que él busca una perfección y nos la confiere, nos la aporta, que satisface al espíritu humano. Sí, digo, y hablando no solo en la parte artesanal, sino también en la parte óptica que nos puede gustar. El que tú te estás refiriendo al árbol de la vida es una artesanía preciosa, ¿sí? Con colores que nos llaman a... Yo creo que cualquiera de nosotros lo ha visto en una tienda, ¿sí? En estas de la Secretaría de Desarrollo Social, que son las de FONAR, ¿sí? Pero de repente lo vemos en alguna casa y nos llama muchísimo la atención. Vamos a encontrar desde pequeños árboles hasta árboles muy grandes, por llamarlo así. Monumentales. Sí, monumentales. Pero ese trabajo que tiene, ¿sí? Porque están hechos en barro, con colores muy vistosos, verdes, naranjas, amarillos, rosas, etcétera, y que nos llaman la atención a propios, ¿sí? Y a extranjeros. Yo creo que es de las artesanías que si no es muy a veces difícil transportarla, pero es de las que más nos llama la atención. Hace rato estaba leyendo algo sobre el libro de la vida, el árbol de la vida, y decía, alguien comentaba una anécdota, bueno, tuve la necesidad de viajar a Europa, a irme a vivir, entonces
me llevé una escultura del libro de la vida, del árbol de la vida. Es que estoy con la caricatura del árbol de la vida. Bueno, el árbol de la vida, y entonces alguien de otro país, creo que hindú o una cosa así, le dijo que era algo maravilloso. ¿Por qué? Porque era una forma muy particular de representar justamente eso, la vida, el origen, y cómo alrededor de todo, de una artesanía como esta, se puede manejar misticismo, se puede representar una ideología, se puede representar cultura, muchas cosas, ¿no? Además del colorido, como bien ya lo mencionaron, los tamaños varían y cada figura es única. O sea, no vamos a encontrar una igual. Y esa es la parte interesante que tienen las artesanías. ¿Por qué? Porque es un trabajo hecho a mano donde se va a destacar la creatividad precisamente del artesano, pero con todas las cuestiones de creencias que tiene. Y al final, pues es parte de nuestra cultura. Y las artesanías mexicanas en general son muy coloridas y llaman mucho la atención. Tienen mucha demanda, están muy bien colocadas a nivel internacional. ¿Quiénes las consumen más? España, Alemania, muchos países europeos. Entonces hay por allí que trabajar un poquito más para seguir colocando la venta de estas artesanías, porque al final de cuentas van a representar trabajo, van a representar derrame económico y mayores posibilidades para que los artesanos, que a veces son de comunidades rurales, puedan ir teniendo un mejor nivel de vida, ¿no? Al final de cuentas buscamos desarrollo. Así es. Haríamos la versión del maestro Pedro Cano y te diríamos, ¿realmente los mexicanos valoramos la artesanía mexicana? Yo creo que no. Yo creo que la valoramos no en su justa medida todavía. Nos falta mucho por aprender de nuestra misma cultura, como lo hemos dicho en emisiones anteriores. ¿Sí? Hace rato platicamos, o sea, realmente la artesanía no es económica, la artesanía es, los costos son elevados, porque por el trabajo que hay detrás de, claro, totalmente manual. Entonces, creo que como buenos mexicanos, por ahí podría estar así como que esa pequeña clave de por qué no valoramos al 100% el trabajo que se produce a través de nuestros artesanos, porque no nos gusta pagar por ello. Pues es más barato el producto industrial, ¿no? Exacto. Con su mediocre apariencia y característica. Digo, sin hablar en contra de la industria, pero en el tránsito del taller artesanal del hogar a la industria, a la gran fábrica, perdimos algo, ¿no? Perdimos mucho, de hecho, y ganamos también, ¿no? Indudablemente las grandes industrias son las que hacen posible la humanidad en la forma que conocemos a nivel mundial y global. Pero perdimos la artisticidad, la belleza clásica, que no pasa de moda, de la artesanía, ¿no? Y la extrañamos tanto que vamos rumbo a ella, ¿no? Cuando vamos a un destino turístico y gastronómico, lo que hay omnipresente en los aparadores, pues es, o debe ser, sin duda alguna, la artesanía. así es. Claro. ¿Cuál será la artesanía más emblemática de México, en su opinión, amigas y amigos? ¿Cuál Mira, será? Según la publicación de México Desconocido, una de las más demandadas, no sé si será la más emblemática, pero las más demandadas están los alebrijes. Ah, ¿sí? ok, otro. Estamos, ese dibujo amorfo, exactamente, Ser mágico. ¿sí? De ser mágico, místico, ¿sí? Que creo que todos hemos comprado en alguna ocasión. No, ¿sí? y o sea, ha tomado tanta importancia el alebrije que hay festivales. O sea, recuerdo así muy vagamente, creo fue el año pasado, hubo un desfile de alebrijes en la Ciudad de México. Fue hace 2 años, para ser exactos. Entonces el alebrije para ti, Juan. Bueno, según te estoy El diciendo la publicación de contador se México define por el Desconocido, alebrije. de los más vendidos, cuando menos, Ah, bueno. y por sus características, ¿sí? Y también por el colorido que tiene, está el alebrije. Pedro, te veo muy pensativo el día de hoy. No nos has dado una opinión. Es que decir una es muy difícil, es Claro. muy complicado, porque Cada uno tiene el su- alebrije más hacia la zona centro del país, pero es tal la gama de artesanías, empezando por materiales. Pero el alebrije es más, Madera. es más oaxaqueño que de centro. De hecho. Puede ser definitivamente. Sí. Es más tanta la mezcla Oaxaca cultural que... hacia el Distrito Federal, inclusive en alguna parte del Estado de México. Llegué a observar algunas creaciones de alebrijes. Un alebrije que le estoy hablando era de más o menos 3 pisos. Y estamos hablando, es que también
se van moviendo, ¿no? O se van trazando nuevos corredores en cuanto a estos materiales. Nuevas fronteras culturales. Claro. Regreso un tanto a lo que inicialmente decía el maestro Francisco Bocanegra. Es la cuestión del detalle, es la cuestión de lo laborioso. Claro. ¿Por qué voy a pagar más por un producto de este tipo? ¿Cuántas horas le requieren a un artesano o a un grupo de artesanos elaborar el producto final, que puede ser una serie de piezas? ¿Cuánto se tardan bordando? ¿Cuánto se tardan moldeando, dándole forma, grabando? Y empezaría yo por una lista de materiales que se aprovechan en México. Barro, piedra, madera, me estoy guiando aquí de un libro, no de memoria, vidrio, hojalata, cobre, plata, papel, piel, cera, pluma, pasta de caña, fibras vegetales, concha, hueso, cuerno, solo por dar una lista inicial. Claro. Cuando preguntabas, bueno, ¿cuál? Yo inclusive pensé, el calendario azteca fue durante muchos años. Es el gran calendario azteca, claro. Pero dependiendo la región, dependiendo también el tipo de turista al que hagamos referencia, cómo se ha desplazado a la artesanía por otra serie de productos. Antes era la artesanía, hoy puede ser un simple llavero, que no necesariamente es artesanal. Es artístico, claro. Así es. Pero que puede representar algo, como decías tú, el calendario azteca, alguna pirámide de algún centro. Aunque ya estos son producidos en serie, ya sí. no se... Eso ya no sabe una artesanía. Se perdió, ¿no? Exacto. Se perdió el concepto inicial. Es un juego de palabras, ¿verdad? Claro. Un poco, ¿no? Ahí tenemos que tener la cautela y la prudencia de distinguir entre unas y otras. Así es. En Guanajuato te venden el ataúd con la momia adentro y la tapa del ataúd removible como llavero, como dice Pedro. Ya no es artesanía, realmente es un producto industrial. Así es. Que es emblemático del lugar, pero no es artesanía. No es una artesanía, tenemos que, como dicen ustedes, identificar perfectamente qué es una artesanía, porque la artesanía es aquel producto que está hecho con las manos, que llevó una inspiración, un tiempo, y el sueño del artesano. Porque si regresáramos, por ejemplo, al árbol de la vida, o regresáramos al alebrije, viene de la inspiración del artesano. En su momento, lo que cree, siente, palpa, o le llega como... O lo que quiere expresar a exacto, través de como esa la expresión, figura. ¿Sí? Exacto, lo va a plasmar ahí y le va a tomar su tiempo. Entonces tenemos que valorar esa parte. ¿Sí? Si nosotros tenemos que pagar por una artesanía, pues hay que pagarla bien porque vale la pena. Y yo creo que las artesanías mexicanas son bellas, son exóticas, son llamativas, y que nosotros, los mexicanos, las debemos de valorar cada día más, ¿no? Pues entre la diferencia de precios de una virgen realizada en Tlaquepaque, ¿no?, de cobre, a una virgen hecha de yeso, made in China, que se vende en algún barrio de la Ciudad de México, pues indudablemente la diferencia es el precio, ¿verdad? La diferencia es el origen y la calidad. Que fue producto de controversia, pero ahí quedó, es decir, no hemos logrado avanzar en ese sentido, en defender, en promover. También decías hace unos momentos, ¿dónde se venden? ¿Dónde se venden las artesanías? ¿El turista va a acudir hasta la tienda de Fonart? No, pero hay tiendas que se hagan las artesanías. En los aeropuertos encuentras arte popular y encuentras artesanía. Y uno de esos, y es característico, ahorita tuvimos la visita del Papa Francisco, el sombrero de charro. Sí. El sombrero de charro es clásico. Y tú vas a los aeropuertos y ves los extranjeros europeos, canadienses o americanos y algunos sudamericanos y llevan su sombrero de charro. Posiblemente nosotros no lo vamos a comprar porque pensamos que va a quedar arrumbado por ahí, pero ellos se llevan el sombrero como la parte de la característica de que estuvieron en México, ¿sí? Y si tú ves cada vez que ha venido un papa, ¿sí?, ¿qué es lo que le ofrecen? Lo primero que le ofrecen en un avión, su sombrero de charro. Indudablemente, ¿sí?, es un producto emblemático de la cultura mexicana, ¿no? Sí. El zarape bordado. También. ¿Verdad? Aunque ese no se lo van a poner, ¿verdad? Llegan hasta el sombrero. Pero sí, es la foto que tienen que manejar previo a la visita. Claro. A manera también de un acercamiento más que de los mexicanos hacia la figura, es de la figura hacia los mexicanos. Claro, mexicanizando, ¿no? Claro. Efectivamente. Sí. Vamos a ir a una pausa, la primera pausa. Sí. Y enseguida continuamos. Ok. TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas,
implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas, elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Ingeniería en Mantenimiento Industrial. En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales, aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad e higiene, así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo. Detección de fallas, pruebas destructivas y no destructivas, análisis de vibraciones, entre otras. Así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D, programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica, mecánica, petrolera, automotriz, manufacturera y de servicios. Continuamos en sintonía octava, en la perfecta armonía de tus sentidos a través del 102.5 de frecuencia modulada. Esto es Debate de Cuatro. Estamos hablando sobre artesanías, estamos hablando sobre los materiales, sobre los puntos de venta y también sobre esta competencia que viene desde muy lejos, pero que desafortunadamente ha ido desplazando el producto nacional. Pues ¿Tenían ustedes un comentario precisamente y a propósito de este punto, Paco? Así es, Pedro. Definitivamente en esta economía global en que estamos inmersos, indudablemente tenemos que reconocer que la artesanía enfrenta desafíos bastante duros, ¿no? Uno de ellos es el mercado, los precios. Claro. Comentaba con los compañeros fuera del aire que el precio de una virgen elaborada con cobre en un conocido destino turístico como Tlaquepaque, pues viene siendo diferente al de al mismo artículo, pero manufacturado con yeso de baja calidad, pero cuyo precio es más asequible para las personas, ¿no? Entonces aquí intervienen factores como la propia cultura del consumidor, ¿verdad? Sobre qué artículo adquirir que esté dentro de su capacidad económica y también dentro de su anhelo o deseo cultural, ¿no crees, buen Juan? Sí, porque mira, ahorita que estás platicando eso, yo tengo presente cuando ahorita que acaban de pasar las épocas navideñas. Antes nosotros comprábamos, bueno, las personas que son más o menos de nuestra edad, que pasamos los 30 y tantos. Así es. ¿Sí? Cuando comprábamos los nacimientos, comprábamos aquellos nacimientos que se hacían pues por los artesanos, pintados por ellos, etcétera. Y ahora normalmente vas y lo compras en un centro comercial que ya te viene todo un nacimiento. Puede ser que posiblemente en algunas casas comerciales los encuentres mejores terminados, pero no es lo mismo al que hacían el artesano. Y obviamente estamos desplazando al artesano, porque encontrabas nacimientos desde muy pequeños, diminutos, no sé si les ha tocado verlos en algunos mercados de artesanías, hasta el tamaño que tú querías, ¿sí? Pero todo obviamente era, pues, ya sea de madera, lo encontrabas en yeso, lo encontrabas hasta en papel maché, pero actualmente todo eso se ha ido desplazando porque vamos y compramos de artesanía, bueno, productos, ¿sí? Importada. Sí, de cualquier otro lugar, en cualquier tienda comercial. Y eso ha ido desplazando terriblemente al artesano, que al final de cuentas pues es una parte de sus ingresos que se va disminuyendo. Y incluimos también las esferas, ¿eh? Las esferas, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora con las esferas? Compramos normalmente las de plástico que están, porque no queremos que se vayan a quebrar, y ya no compramos aquellas esferas que hacían en Tlaxcala o Puebla de cristal, preciosas, por cierto. El que se quebraran era parte de... Pues sí, pues era la tradición, pues se sea, quebraba una. Claro, ¿no? Cuidarlas, y en su momento, bueno, ya se rompió, también era motivo de fiesta. Pues sí, hay que comprar nuevas, ¿no? Y tenías, lo que mencionabas, tenías un nacimiento único, porque además se compraba figura por figura. Así es. No el paquete que tú mencionas, donde ya trae no sé, 25 o 30 figuras, y bueno, él compra el suyo, yo compro el mío, es igual.
porque además como no tienes figuras adicionales que poner, pues son dos nacimientos iguales. Sí. En cambio aquel tenía diferencia de colores, tú mencionabas, bueno, el detallado, quizás el ojo corrido, Sí. pero era parte de ese trabajo a mano y esa riqueza cultural de México. Había también algunos que eran, se llegó a hacer con algunas fibras, ¿sí? Estas figuras del nacimiento, es decir, lo que tú mencionas, la creatividad era tal que prácticamente cualquier tipo de material era aprovechado para incluirse en el nacimiento. Había algunas figuras también de algunos tallados, pero en piedra, no sé si las llegaron a ver. Sí, claro. También las figuritas del nacimiento. Es decir, la creatividad de un artesano, no solo hablemos del mexicano, ¿sí? Sino prácticamente en cualquier parte del mundo, se ha ido perdiendo. Y también mencionabas algo en el corte o en la pausa, no valoramos el trabajo que hay detrás, el trabajo de un artesano o de un grupo de artesanos para darnos esa figura, para darnos ese trabajo, un cuadro inclusive, con algunas características propias del trabajo artesanal. Eso es lo que no valoramos, que me lo dé más barato. Vamos y le regateamos el precio, Claro, ¿no? ellos invierten en materiales, tiempo y esfuerzo. Pero aparte hay una dinámica muy padre en ese sentido, porque uno va, por ejemplo, a las zonas arqueológicas, y recuerdo la última que visité, que fue Chichén Itzá en Mérida, y el artesano nos estaba ofreciendo las máscaras, las imágenes que ellos realizan en diferentes materiales. Y bueno, como tú eres del país, a ti te cuesta tanto, pero venían los chinos, venían los franceses, venían los italianos, venían los japoneses, y a cada uno en su idioma les vendían su artesanía, pero aparte costos distintos, ¿no? Y ellos sí están dispuestos a pagar el precio que sea por obtener una artesanía, y nosotros regateamos, porque esa es la verdad. Y otra cosa, en función de lo que estaban comentando hace un momento, la piratería. ¿Cuánto daño nos está haciendo la piratería en función de las artesanías? Porque lo mencionamos hace rato, producciones en serie que carecen de calidad, a diferencia de un trabajo hecho a mano que detrás tiene no solamente horas, sino días y hasta meses para poder elaborar ese producto. Vamos al ejemplo que tenemos en Tabasco con las tiras bordadas. Platiqué hace tiempo con una señora que vi que estaba realizando una tira bordada, y le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo se tarda en bordar la cinta que lleva la blusa? Me dijo, 1 semana. 1 semana para una pequeña cinta. Entonces imagínense ustedes un árbol de la vida en las proporciones que las venden, los colores, que aparte... El detalle. El detalle sí, pero aparte los colores son muy armoniosos. O sea, no es pintar por pintar tampoco. Un cuadro, una escultura, ¿no? El arte huichol, que utilizan, ¿qué es? Canutillo, Shakira. Pero en eso subyace el secreto del éxito histórico de la artesanía, que arte podemos hacer todos, pero un arte de calidad artesanal, válgase la redundancia, solamente lo puede hacer un artesano, lo puede hacer un artista. Es decir, nosotros podemos intentar hacer un árbol de la vida y tal vez el resultado sea interesante. Cuando mucho, ¿no? Sí, claro. Pero solamente quien tiene el secreto del oficio, y vuelvo al comentario que hace unos minutos nos compartía Pedro, el secreto del oficio, el secreto del arte es lo que está infravalorado. Es decir, pensamos que tiene muy poco valor el hecho de saber cómo hacer de manera exquisita una jícara, bien grabada. Y hemos actuado o actuamos por lo general como consumidores inconscientes, un poco soberbios, ¿verdad? Nos ha ganado la arrogancia del consumidor capitalista del siglo XXI en decir, bueno, ¿en cuánto me la dejas? Es decir, regateamos el secreto del arte, regateamos ese misterioso aprendizaje que posee el artesano y que nosotros como profanos en el arte no conocemos. Y le damos y le conferimos poco valor. Y por eso tratamos de negociar la artesanía como se negocia en el mercado el kilo de plátano o el kilo de tomate o el kilo de que tampoco carne. es válido. Sí, tampoco es válido. Comparaciones, ¿verdad? Quizá un poco fuera de lugar, pero que al fin y al cabo nos sirven para percatarnos y hacer conciencia de que regateamos algo donde no deberíamos de hacerlo, porque es nuestra cultura. Sí, porque otro ejemplo de una artesanía bella es el barro negro.
No sé si exquisito, claro. ¿Sí? Pequeño, claro. ¿No? Va desde que tú tengas un candelabro, va desde que tú tengas una lámpara, un frutero, etcétera. El trabajo de barro negro es precioso, es exquisito, es fino, ¿sí? Y en una casa se ve increíble. Entonces, también es de las artesanías, yo creo que, si no de las más representativas, es cuando menos de las que... ¿Más reconocidas? Más Destacadas, reconocidas, claro. Exactamente es la palabra. Tenemos ¿sí? también la Talavera, ¿no? Bueno, la Poblana, Talavera de y Puebla es también- preciosa, ¿no? También la desarrollan en Divina. Guanajuato y Divina. es tan importante que tiene una denominación de origen y es exportada a otros países, inclusive a España, que de allá es donde surge. Y la traen a México y se queda para desarrollarse muy bien en Puebla, sobre todo. Desde luego, ¿no? Y el trabajo artesanal que hay detrás de cada figura de Talavera también es bastante importante porque totalmente dibujos hechos a mano y como ya mencionamos, o sea, ninguna se va a parecer. Así es. Aunque debemos reconocer que este problema no es exclusivo de México o de Tabasco, ¿verdad? Es decir, el capitalismo está metiendo en apuros a las artesanías de todo el mundo. De todo el mundo. Es decir, hasta los europeos enfrentan el problema de la sustitución de la artesanía pues por el producto mercadotécnico, ¿no? Por el llavero como que mencionábamos, ¿no? Por la postal industrializada. A ver, ahorita que comenta algo sobre este sentido de la mercadotecnia, ¿ustedes consideran que las artesanías como tales tienen que dar un giro, evolucionar, aplicar más mercadotecnia para poder hacer diseños más vanguardistas, pero sin perder el toque del trabajo del artesano? Creo que es una pregunta idónea para los sociólogos, ¿verdad? O para los antropólogos. Pero en mi opinión personal, yo creo que la artesanía es lo clásico, lo que llegó para quedarse. Creo que la evolución no debe ir por el lado de variar la forma y el arte, sino en la adaptación para darlo a conocer, en mi opinión. Mira, otra artesanía típica y que muy pocas mujeres lo portan con el orgullo que es el rebozo. El rebozo que se hace en Santa María del Río, en San Luis Potosí. ¿Sí? Ese rebozo es precioso, ¿no? Y la mujer que lo sabe usar, no es para que lo ande ahí en el parque, es para que te lo lleves a una fiesta. Era para las ocasiones de gala. Así Claro. es. ¿Sí? Propio Aparte, de nuestro era- pueblo. ¿Religiosas también? Sí. Sí. Y esta, como decías tú, es de las partes emblemáticas, es de los más reconocidos y es de los que más gusta también. Es ¿sí? una cuestión de voluntades. O sea, con los últimos puntos que hemos estado abordando, es una cuestión de voluntades. Y voy a esto. Mencionabas el barro negro. Mencionabas también en su momento lo que ocurrió, que fue hace una semana la visita del Papa. Voy a entrar en materia. Michoacán. Qué bonito toda la actividad que se desarrolló con las danzas, pero también con mucho de esta cuestión artesanal Claro. por los trajes. Y decía, ojalá y Michoacán fuera así todos los días. Bueno, O sea, por 24 horas vimos otro Michoacán. claro. Un Michoacán que estaba mostrando, presumiendo, si me permiten el término, su cultura, su artesanía, Tradiciones. sus tradiciones. Pero eso tendría que ser de manera permanente, no solo en este caso con la visita de un visitante distinguido. De manera permanente, ¿dónde deberían estar nuestras artesanías? Hasta el centro comercial, hasta la tienda exclusiva de artesanías, solo en el aeropuerto. Y también, y aquí sí voy a entrar en controversia, quizás va a quedar para el otro programa, ¿qué tanto podemos elevar el precio de una artesanía? ¿Volverla inalcanzable o darle un precio justo, no solo para el comprador, también para el Claro, artesano? Claro. Lo dejamos, si quieren, ahí para la próxima semana. El tema del precio, dirías tú, varios ¿Quién lo programas. fija, el Da mercado para o el mucho. productor, no? Así es. Pues, Un buen Paco, tema vamos cerrando el administrativo. programa. Muy bien, amigas y amigos, creo y soy de la firme convicción, para no andar en ambigüedades, que la defensa de la cultura es un deber que tiene todo mexicano, especialmente nosotros los tabasqueños, de la nuestra, que es la tabasqueña, y de la mexicana por excelencia, desde luego. Pedro. Pues nos quedamos con eso. A ver, el precio, ¿qué tan justo puede ser un precio? Sí, para la próxima semana y lo Diría el platicamos. Choco, ni muy, muy, ni tan, tan. Sí, pero Muchas gracias por su atención y bueno, vamos a consumir nuestras artesanías, respetemos el trabajo que hay detrás y vamos a valorarlos más de lo que realmente lo hemos hecho. bueno, pues muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos la próxima semana y nos oímos también a través del 102.5 del FM. Muy buenas tardes y muy buen provecho.
Debate de Cuatro, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos.